Buenas tardes, señores. Yo soy, para los que no me conocen, Juan Ramón Báez Ibarra, y vamos a iniciar desde hoy, en forma periódica, lo que se llama Hangout, en este caso utilizando una herramienta de Google. En el día de hoy vamos a tratar sobre lo que es la administración del riesgo de tasa de interés. ¿Y cómo se va a desarrollar esto? Vamos a tener una sesión de aproximadamente 35 a 45 minutos. Cuando lleguemos a los 35 minutos vamos a contestar las preguntas que ustedes pueden hacer al pie, ¿verdad? Donde está indicando preguntas, ¿verdad? Ahora yo voy a pasar a compartir mi pantalla. Esto implica mostrar la presentación en PowerPoint. Y una vez terminado la presentación, entonces voy a estar de nuevo con ustedes, van a ver mi cara, para contestar las preguntas. Bueno, estamos entonces con esta lámina, que sería el tema de nuestro hangout de hoy: administración de riesgo de tasa de interés. Como les mencioné, yo soy Juan Ramón Báez. Bueno, ¿cuál sería la agenda del día de hoy? Vamos a tratar estos temas que aparece acá: ¿qué es el riesgo de tasa de interés? ¿Cuáles son las fuentes de riesgo de tasa de interés? ¿Cómo podemos medir el riesgo de tasa de interés? Y algunas conclusiones. Bueno, con respecto al riesgo de tasa de interés, es lo que una entidad financiera podría perder en términos de resultado y en términos de capital cuando varían las tasas a través del tiempo. En una entidad financiera normal tenemos básicamente lo que se llama operaciones de banking book, o sea, las operaciones tradicionales, que sería en este caso préstamos y depósitos. Por otro lado, tenemos las operaciones del trading book, normalmente serían las operaciones de tesorería, o sea, las operaciones que realicemos con la parte de inversiones, con el Banco Central, las operaciones de cambio. Bueno, nosotros en el día de hoy vamos a destinar nuestro tiempo a analizar las operaciones tradicionales de una entidad financiera, o sea, préstamos y depósitos. En otra oportunidad, sería aproximadamente a un mes de hoy, vamos a mirar las operaciones de trading book.
Bueno, esto es importante. ¿Por qué es importante esta distinción? Acá tenemos a nuestro banco, donde tenemos las operaciones de Banking Book y Trading Book. En el lado izquierdo acá podemos ver las fuentes de riesgo de mercado. En este caso, los principales factores de riesgo o las fuentes de riesgo serían tasas de interés, tipo de cambio, mercancía y capital. Dentro del riesgo de tasa de interés se presenta lo que se llama el riesgo de vencimiento, el riesgo de curva de rendimiento, riesgo base y riesgo de opciones. Estos serían las fuentes de riesgo de tasa de interés. Y en esto es lo que vamos a destinar nuestro tiempo hoy. Para las secciones de aquí a un mes vamos a trabajar sobre riesgo de cambio, el riesgo de acciones, mercancía, etcétera. Bueno, estas serían las fuentes de riesgo de tasa de interés. Ahora bien, dependiendo del tipo de operaciones que realiza un banco, se utilizan diferentes medidas para medir el riesgo de tasa de interés. Por ejemplo, si vamos a trabajar con las operaciones tradicionales de nuestro banco, entonces vamos a utilizar estas medidas que normalmente sería la pérdida que podemos obtener en el corto plazo, que serían las utilidades en riesgo, y por otro lado tendríamos también las pérdidas o el deterioro que puede sufrir la entidad financiera en términos de valor económico de capital, que es una medida de largo plazo. En esto vamos a destinar nuestro tiempo ahora, ¿verdad? En los modelos de utilidades en riesgo y en el modelo de valor económico en riesgo. La próxima sección vamos a trabajar con la parte de la sección de aquí a un mes, vamos a trabajar con las operaciones de Trading Book y ahí vamos a usar básicamente el modelo de valor en riesgo. Bueno. Entonces comenzamos con las fuentes de los riesgos de tasa de interés. Como mencionábamos, ¿verdad? Esas fuentes de riesgo sería el riesgo de descalce, el riesgo de la curva de rendimiento, el riesgo base y el riesgo de la opción. Vamos a ir viendo cada uno de estos riesgos en forma rápida, ¿verdad? En el caso del riesgo de descalce, ¿cuándo se produce esto? Cuando existe una variación de la tasa de interés de mercado y esto afecta tanto a activos y pasivos que por circunstancias muy especiales los montos en cada una de esas bandas no son iguales. Es decir, podemos tener más activos que pasivos o indistintamente. Ahí se produce entonces el riesgo de descalce. Este es el riesgo el riesgo de tasa de interés que tradicionalmente se ve, ¿verdad? Es el riesgo de descalce. Por otro lado tenemos el riesgo de la curva de rendimiento. En este caso, vemos que nuestro balance nosotros vamos a distribuir en diferentes bandas futuras en el tiempo. Esas bandas van a ser afectadas, ¿verdad? Por el riesgo por la tasa de interés. Y esa tasa de interés va a tener un comportamiento que se llama no paralelos. ¿Qué significa esto? Que si la tasa de interés de mercado aumenta, por ejemplo, 2%, el activo puede aumentar la tasa, es decir, la tasa del activo puede aumentar más de 2% y la tasa del pasivo, por ejemplo, 1,5%. Entonces, hay un desplazamiento no paralelos de la curva de rendimiento. Otro tipo de riesgo típico
en lo que respecta a la tasa de interés del riesgo base. Esto, aquí nosotros tomamos una determinada banda de tiempo y vamos a tener ahí activos y pasivos que se reprecian en esa banda. Y puede ocurrir que las tasas utilizadas, es decir, no se comporten en forma conjunta. O sea, por ejemplo, supongamos que el préstamo se dio a una tasa LIBOR y se calza a una tasa prime. Y eso puede hacer que el LIBOR, el préstamo, tenga una mayor fluctuación y la tasa prime puede ser que en ese periodo no cambie. En este caso, entonces, hay un riesgo, por más de que coincidan, se analice la misma banda, entonces tanto el activo como el pasivo puede tener un impacto diferente. Otro riesgo también, y el último, es el riesgo de la opción. ¿Qué significa esto? Dentro de las operaciones activas podemos tener, por ejemplo, hipotecas. Y esa hipoteca puede tener, por ejemplo, el prestatario puede tener la opción de anticipar el pago. Entonces él tiene una opción de anticipar el pago. Por otro lado, dentro de la parte de depósito, principalmente los depósitos a la vista o de ahorro, el cliente puede tener la opción de retirar sus recursos. Entonces, eso también tiene un impacto en el resultado. El impacto en el resultado. Bueno, acá vamos a analizar, es decir, rápidamente lo que sería la regulación que afecta a la tasa de interés. En el Acuerdo de Basilea de 1998, es decir, solamente, como ustedes saben, solamente se requiere capital por riesgo de crédito. No se requiere capital por riesgo de tasa de interés. Ya en el Acuerdo de Basilea II, por más de que no hay una exigencia explícita para el riesgo de tasa de interés, el regulador, en este caso el Banco Central de cada país, puede exigir capital adicional por riesgo de tasa de interés. Esto nosotros podemos ver claramente en este documento que fue emitido en el 2004, que es un documento que lamentablemente está en inglés, ¿verdad? Que serían los principios para la administración y supervisión del riesgo de tasa de interés, de julio del 2004. Ahí nosotros podemos ver, es decir, eso que estamos, es decir, la prerrogativa que tiene el regulador de exigir capital adicional por riesgo de tasa de interés por operaciones de banking book, o sea, de préstamos y depósitos. Ya las operaciones de trading, de hecho, tienen una exigencia de capital por riesgo de mercado. Eso vamos a ver en otra presentación. Bueno, este principio para la administración del riesgo de tasa de interés tienen 15 principios. Los principios 1 al 15 se refiere básicamente a la administración del riesgo de tasa de interés de las operaciones de trading book y banking book. Los principios 12 al 15, es decir, enfoca su atención en la administración del riesgo de tasa de interés del banking book, es decir, y aquí es lo que nosotros vamos a ver, esa prerrogativa que tiene el supervisor de cada país de exigir de repente capital adicional por riesgo de tasa de interés. Bueno, este cuadro también es muy importante, este gráfico, mirar, ¿verdad? Aquí tenemos
el riesgo de tasa de interés, ¿verdad? Que como vimos afecta a las ganancias y afecta al valor económico del capital, o sea, al balance. Esta es la cuenta de resultados y esta sería la cuenta del balance. En cuanto a las ganancias o cuenta de resultados, si la medida típica sería para hacer la medición del impacto de la variación de tasa de interés viene a ser el gap de repreciación. En cuanto al valor económico, la medida típica viene a ser el gap de duración. Esto vamos a ver en detalle ahora. Después tenemos también un avance sobre eso, serían los modelos de simulación, tanto para las ganancias como para el capital. Bueno, mencionábamos en este cuadro, ¿verdad?, que teníamos análisis de gap, que en este caso focaliza en la exposición al riesgo de tasa de interés de las ganancias. ¿Y cómo se hace eso? En forma sencilla es que para la cuenta del balance, en este caso, préstamos y depósitos, básicamente se distribuyen diferentes bandas en el futuro. Puede ser 30, 60, 90, 180 días y más de 180 días. Y en cada una de esas bandas vamos a distribuir activos y pasivos, ¿verdad? Que en este caso activos y pasivos que pagan o reciben tasas de interés. Y vamos a tener ahí una diferencia, es decir, en la mayoría de los casos va a existir alguna diferencia, ¿verdad?, entre el total de activos y el total de pasivos. Y esa sería la brecha o el gap. Esa misma cosa también se hace para la parte de análisis de duración. Es decir, también las cuentas del balance se distribuyen en diferentes bandas, ¿verdad? Y se determina también el gap. Pero en este caso hay una diferencia fundamental, ¿verdad? Cuando hablamos de análisis de gap, nosotros utilizamos los datos contables, es decir, los valores monetarios, es decir, así como aparece en el balance. Cuando hablamos de análisis de duración, se trabaja con valores presentes, es decir, se lleva en cuenta el flujo futuro de cada uno de esos valores que está en el balance y se trae al valor presente. Es ahí que la diferencia es fundamental. Bueno, aquí está un poco lo que mencionábamos, ¿verdad? Cómo construir un gap o una brecha. Vamos a dividir los activos y pasivos en categorías. Por ejemplo, vamos a tener préstamos, valores, es decir, fondos federales, no depósitos a plazo. No sería una especie de cuenta, una especie de cuentas corrientes que tienen las entidades en los Estados Unidos, entidades que no son bancos, es decir, que no son bancos. Y lógicamente tenemos los depósitos a plazo y los CDA. Es decir, si nosotros transformamos esto al balance, por ejemplo, de Paraguay, tendríamos aquí préstamos, inversiones, tendríamos depósitos a plazo y certificado de depósito. Bueno, una vez realizada esta división de los activos y pasivos en productos, eso normalmente se llaman en términos de modelos, productos, vamos a ubicar los montos en las diferentes bandas. Vamos a restar los pasivos de los activos y, como mencionamos, ahí vamos a tener la banda, en la brecha, como mencionábamos. Y esa brecha es una información muy importante. Sería el monto sobre el cual vamos a aplicar, es decir, la modificación de tasas de interés. Bueno,
Como mencionábamos, cuando hacemos esa distribución, muchas veces en una determinada banda, el total de pasivo difiere del total de activo. Cuando el activo supera al activo, nos encontramos con lo que se llama gap de sensibilidad positiva. Cuando el pasivo supera al activo, vamos a tener lo que se llama gap de sensibilidad negativa. Un gap negativo, o sea, vamos a tener un gap positivo toda vez que el activo es mayor que el pasivo, y un gap negativo toda vez que el pasivo supera al activo. Y esto en términos de cuentas de resultados. Ustedes saben que sobre el saldo del activo se aplica la tasa de interés y se tiene el ingreso por intereses. Y sobre la cuenta del pasivo se aplica la tasa de interés y se tienen los gastos por intereses. Entonces, si hay un incremento de tasa de interés, si nosotros tenemos un gap de sensibilidad negativo, vamos a ver que la cuenta de resultados, es decir, los gastos van a superar a los ingresos financieros. Consecuentemente, el ingreso neto de interés va a caer. Si nosotros nos encontramos frente a un gap positivo, un incremento de tasa de interés, lógicamente, va a hacer que los ingresos financieros superen a los gastos financieros. Y en este caso, ese incremento de tasa de interés va a afectar positivamente a la ganancia. Esto podemos resumir a través de esta diapositiva, ¿verdad? En este caso vemos que cuando hay un gap positivo y cuando existe un gap negativo. Existe gap positivo cuando el banco tiene más activos sensibles que pasivos sensibles. En este caso, y el ingreso neto de intereses podría aumentar cuando la tasa de interés aumenta. O sea, tiene más activos que ganan intereses que pasivos que pagan intereses. Y si hay incremento de tasas, lógicamente los ingresos van a predominar sobre los gastos financieros y vamos a tener un incremento de la ganancia. Si el gap es negativo, el banco va a tener pasivos que pagan intereses y que superan a los activos que pagan intereses. Consecuentemente vamos a tener más gastos financieros que ingresos financieros. Y eso lleva a que la empresa impacte negativamente su ganancia. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que de lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño balance, ¿verdad? Donde tenemos préstamos interbancarios a 7 días por 50 millones de dólares, préstamos a tasas variables por 30 millones y préstamos a 18 meses por 70 millones. Por otro lado, tenemos pasivo a un mes por 20 millones, depósito a 4 meses por 30 millones y podemos tener acá un instrumento financiero que se llama tasa flotante a 6 meses, o sea, que a cada 6 meses se va a intercambiar la tasa de interés con la contraparte. Bueno, ¿y cómo eso vamos a distribuir? Si nosotros tenemos que distribuir eso en diferentes bandas en el tiempo. Acá podemos ver en la banda de 0 a 3 meses vamos a tener un total de activos de 80 y pasivos solamente 20. Y el gap en este caso sería positivo de 60. De 3 a 6 meses vamos a tener un gap negativo de menos 130 porque todos estos pasivos
sería en este caso el pasivo, el préstamo, el depósito de 4 meses y la nota, como mencionábamos acá, la nota tasa flotante, ¿verdad? Que sería estas dos sumas, ¿verdad? 130. Depósito a 4 meses más nota flotante a 6 meses. Y no habría ningún activo acá, porque todo esto vence en los primeros 30 días y este último vence en el mes 18. En el mes 18, en el mes 12 no tenemos nada. Seguimos teniendo un GAT acumulado de 70. El GAT acumulado sería en este caso, para la primera banda sería 60, ¿verdad? Para la segunda banda, donde tenemos un GAT negativo de 130, ya el GAT acumulado solamente es 70, o sea, 130 menos 60. Eso permanece igual en la banda de 6 a 12 meses porque no hay ningún movimiento acá. Y en la banda de 12 a 24 meses, sí, ahí aparece el activo a 18 meses, ¿verdad? Y esto, en este caso, el GAT sería positivo y aquí el GAT acumulado se reduce a 0. Bueno, ¿qué pasa si hay un GAT positivo? O sea, si el activo que gana interés supera al pasivo que paga interés. O sea, en ese caso, un incremento de tasa de interés, lógicamente, va a implicar un aumento de los ingresos por intereses y un aumento de los gastos por intereses. Pero como tenemos más activo que pasivo sensible, en este caso, el impacto va a ser positivo si hay incremento de tasa de interés. Bueno, este tal vez es un ejemplo un poquito mejor, ¿verdad? Para analizar lo que estábamos viendo. Acá nosotros tenemos los activos sensibles a la tasa de interés, o sea, lo que pagan intereses, y los pasivos sensibles a la tasa de interés. En este caso tenemos, la primera banda tenemos activos sensibles por 4.569. Tenemos pasivos sensibles por 11.295. Consecuentemente, vamos a tener una brecha negativa de 6.726, o sea, 11.000 menos 4.500. Y la brecha acumulada sería, en este caso, en la primera banda, como mencionamos, sería equivalente a la brecha. Ya en la segunda banda, en donde los activos sensibles que suman 7.355 sigue siendo aún menores que los pasivos sensibles, que en este caso sería 10.000. Tendríamos aquí, en este caso, es decir, ya 10.000, no, en este caso, como vemos acá, el 7.000 menos 10.000, tendríamos teniendo una brecha negativa en ese periodo. Y la brecha acumulada sería los 6.000 que teníamos más los 3.000 que le sumamos ahora. Bueno, pero lo importante acá es ver que cuando hablamos de informe de brecha, ¿verdad? La información relevante viene a ser, es decir, lo que ocurre en los primeros 12 meses. En este caso particular serían estas dos bandas, ¿verdad? Uno hasta 3 meses y de 3 a 1 año. Vemos acá, recuerden acá que en la primera banda teníamos una brecha negativa de 6.726 y en la segunda 3.113. Bueno, este sería la brecha, ¿verdad? Y sobre esta brecha es lo que nosotros tenemos que hacer un shock de tasa de interés. Es decir, tenemos que aplicarlo, en este caso la regulación o la práctica normalmente recomienda aplicar el 100%, 200% sobre este saldo. Es como si fuera, yo estoy teniendo aquí un préstamo, un depósito, como si fuera que el banco tiene un depósito de 6.726 y tiene que pagar un interés del 2% sobre eso por
por el término restante hasta alcanzar un año. Y vamos a ver esto en el siguiente ejemplo. Bueno, acá tenemos lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Que la brecha acá es negativa, ¿verdad? De 6.726. Y se está suponiendo un cambio de tasa de interés del 1%. Y el periodo que falta para alcanzar un año viene a ser el 87,5%. Es decir, no son 12 meses, sino menos de 12 meses. Entonces, aquí el banco pagaría, ¿verdad?, intereses del 1% por un plazo menos de 12 meses. Acá tenemos el otro, ¿verdad? Tenemos la otra brecha que es 3.113, sigue haciendo el show del 1% y aquí solamente ya sobra 37,5% de un año. Y este sería, en este caso, sería el impacto en términos de tasa de interés. Sería así como estudiábamos en el colegio, donde multiplicamos el capital por la tasa y el plazo. Tendríamos el importe, en este caso, del interés, ¿verdad? Si nosotros sumamos ambos, vamos a tener que la modificación del 1% afecta negativamente a nuestra cuenta de resultados en 70,52% en el año. Ahora, ¿es importante este monto o no? Para eso nosotros tenemos que hacer un trabajo previo, que significa hacer una proyección del ingreso neto de interés para los 12 meses, y comparar con esta modificación. Acá vemos que ese impacto es de apenas 5,15%. $70,52 representa un impacto negativo en la cuenta, en la ganancia proyectada de 1.369 del 5,5%. Ahora bien, ¿este monto es importante o no? ¿Es relevante o no? Eso va a depender de la política que establezca, ¿verdad?, la entidad. Muchas entidades a lo mejor van a considerar que ese impacto del 5,15% es un impacto muy elevado. Otros a lo mejor, otra entidad más arriesgada puede considerar que no es tan elevado. Esto depende ya del perfil del riesgo de los accionistas de la entidad. Bueno, este es un ejemplo donde podemos ver, ¿verdad?, cómo interpretar mejor esto. Acá tenemos dos empresas. Tenemos el banco estatal y el banco de la ciudad, o city. Acá tenemos sus activos y su pasivo, ¿verdad? Este banco estatal tiene un activo, préstamos comerciales a un año a tasa fija. Consecuentemente, esto nosotros colocamos en la banda de 181 a 360. Por otro lado, tiene un pasivo a 3 meses y colocamos de 10 millones, ¿verdad?, en la banda de 90 días. ¿Qué está haciendo este banco? Lo que está haciendo este banco es prestar a un año, ¿verdad?, utilizando depósito de 3 meses. Consecuentemente, en la primera banda de 0 a 90 días va a tener un gap periódico negativo y acumulado igual. En la banda de 91 a 180 días no hay ninguna operación, entonces sigue manteniéndose el gap acumulado de 10.000. Y en la banda de 181 a 360 días, ahí entraríamos a incorporar nuestros préstamos y tendríamos un gap positivo, ¿verdad? Y esto haría que, de 10 millones, haría que en este caso el gap acumulado sea 0. Para el banco Citi, por otro lado, tenemos en el activo un préstamo comercial a 3 años a tasa fija, y eso colocamos en la banda de más de un año. Por otro lado, esto es financiado por un CDA de 6 meses. Colocamos en la banda de 180 días. Ahora la pregunta que se hace acá, ¿cuál es la entidad más riesgosa en términos de riesgo de tasa de interés? Como podemos ver, ¿verdad?, la entidad más riesgosa es el banco Citi. ¿Por qué? Porque él está
otorgando un préstamo a 3 años financiado con un CDA de 180 días. O sea, cada 180 días este banco tendría que ir al mercado y tratar de mantener, ¿verdad?, ese depósito o si hay un incremento de tasa de mercado, lógicamente tiene que adecuar su tasa de interés y eso puede afectar su ganancia. Esto, como ven ustedes, este es un ejemplo extraído del libro Koch. Yo lo voy a la última parte, yo le voy a dejar una pequeña bibliografía utilizada acá para esta presentación. Uno de ellos es el libro, libro de americano de Timothy Koch, que es el libro que yo utilizo, ¿verdad?, para prepararme para lo que respecta al riesgo de tasa de interés. Es un libro que ustedes pueden de repente adquirir a través de Amazon. Bueno, lógicamente, como ven ustedes, este modelo de análisis de GAT o GAT de repreciación, como se conoce, ¿verdad?, tiene algunas ventajas, ¿verdad? Su ventaja es que es muy fácil de calcular, se utiliza datos contables. Ahora, tiene algunos problemas. Es decir, uno de ellos es que las bandas que se establecen son arbitrarias. Normalmente, vamos a ver después, se ve, ¿verdad?, que no se lleva en cuenta todas las variaciones. Se toma básicamente, desde el punto de vista del modelo, se puede tomar el saldo en el día 0, en la mitad del tiempo o en el último. Normalmente se toma la mitad, ¿verdad? Y ahí ya hay una simplificación. Solamente trabaja con los valores actuales. Solamente trabaja con los valores actuales. Es decir, no se supone ninguna modificación del balance en el futuro. Y muchas veces nos lleva en cuenta otras variables que pueden afectar la tasa de interés. Por ejemplo, el incremento de la morosidad o un incremento repentino en nuevos préstamos. Y otra cosa muy importante también es que no supone, ¿verdad? No supone la posibilidad de que haya un prepagamento de préstamos o el retiro de depósitos. Estas son las desventajas. Bueno, pasamos al otro modelo, que en este caso es el GAT de duración. El GAT de duración. Bueno, este es el otro modelo que nosotros se utiliza principalmente para medir el impacto de la variación de tasa de interés en el capital bancario. O sea, en contabilidad nosotros estudiamos, ¿verdad?, que el total de activos menos el total de los pasivos viene a ser el patrimonio. Y esa misma idea también se aplica acá. Pero en este caso se trabaja con valor económico de capital. ¿Qué implica esto? Que los activos se transforman, es decir, los activos están a valores presentes y también los pasivos están a valores presentes. Y una medida, si nosotros podemos directamente determinar esa diferencia y calcular el impacto de la variación de tasa a través de haciendo el recálculo del valor actual de todos los activos y de todos los pasivos. Pero eso muchas veces lleva muchísimo tiempo y no es muy práctico. Entonces, la gente recurre, ¿verdad?, a una simplificación. Y ahí aparece la figura de la duración. O sea, se determina la duración de los activos y la duración de los pasivos. ¿Qué viene a ser la duración? La duración viene a ser básicamente tiene una equivalencia al tiempo. Es decir, sabemos muy bien que el plazo tiene un impacto en la liquidez, digo, en
en la rentabilidad o en la tasa de impacto en la rentabilidad de la entidad, o en la tasa de o en los intereses que vamos a cobrar, o en otras palabras, o en el riesgo de tasa de interés. Cuando mayor es el plazo, la operación es más, simplemente, cuando mayor es el plazo, la operación es más riesgosa. Pero acá nosotros, ese plazo nosotros le cambiamos por un término llamado duración, ya que ese plazo que nosotros usamos tradicionalmente es un plazo que lleva en cuenta solamente los valores nominales. Acá la duración nosotros llevamos en cuenta los valores presentes. Es como si es como calcular el plazo a valor presente. O sea, ¿qué sería la duración? Es una medida, ¿verdad?, que indica el porcentaje de cambio de una determinada posición a una variación de tasa de interés. O sea, en cuánto mi activo varía a consecuencia de una modificación de la tasa de interés, que también es muy similar en cuanto mi pasivo varía a consecuencia de una modificación de tasa de interés. Y acá nosotros tenemos básicamente la forma de determinar este impacto en el precio a una variación de tasa de interés. Esta sería la variación de tasa de interés que normalmente se le coloca, se recomienda darle un shot del 100%, 200%. Esta sería la duración y este sería el precio. Este precio está a valor presente. Y esta duración se llama duración modificada. Y es una transformación de la duración en porcentaje. Normalmente la duración va en tiempo, ¿verdad? Y la duración modificada nosotros transformamos en porcentaje. Al multiplicar por la variación de tasa de interés, nosotros tenemos el porcentaje. Esto lógicamente se ve mejor en un curso, ¿verdad?, con ejercicio. Acá solamente la idea es ir mostrando, ¿verdad?, estos conceptos, el qué de las cosas, ¿verdad? Y en un curso más intensivo, entonces nosotros entramos a hacer esos cálculos de lo que sería. Acá implica, por ejemplo, cuáles serían los cálculos necesarios. Primeramente tenemos que calcular el valor presente, ¿verdad?, de los activos. Esto implica que nosotros tenemos un determinado monto en un determinado vencimiento, ¿verdad? Y tenemos que descontar esto al valor presente. Este valor presente nosotros después tenemos que transformar en lo que se llama duración modificada, que es un paso más, ¿verdad? Bueno, estas serían las etapas para construir este gas de duración. Nosotros tenemos que, si por cada uno de estos productos nosotros tenemos que, en este caso, hacer una estimación de las tasas de interés, porque eso es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros aquí se trabaja con valores presentes. Nosotros necesitamos una tasa de interés de mercado. Tenemos que aplicar esa tasa de interés de mercado para hacer el descuento, ¿verdad?, a valor presente. Después, posteriormente, nosotros tenemos que distribuir, ¿verdad?, estos valores presentes en diferentes bandas en el tiempo. Y por último, se le aplica la duración, así como la duración, y ahí se podría ver el impacto, ¿verdad?, de la duración modificada sobre el activo y pasivo. Es como si es la misma cosa, ¿verdad? Es decir, como vimos en el caso del gas de duración. En el gas de duración nosotros multiplicamos que, en este caso, en el análisis de gas nosotros multiplicamos la brecha que estaba a valores contables, multiplicamos por una variación de tasa y por el plazo. Acá nosotros transformamos eso, es decir, en este caso, la posición se transforma a valores presentes.
En vez de usar el plazo, usamos la duración modificada y también multiplicamos por una variación de tasas. Y eso sería, en este caso, el impacto de la variación de tasa de interés sobre el patrimonio. Esto acá nosotros, acá tenemos, este serían los, por ejemplo, acá tenemos el tiempo acá se puede ser 6 años. Acá tenemos, estos serían lo que está, el palito, las flechas serían los flujos futuros de activos. Estos serían los flujos nominales. Esto es lo que aparece en los balances, ¿verdad? Es decir, esto sería la distribución del saldo del balance. Serían los valores monetarios históricos. A estos valores monetarios históricos nosotros tenemos que aplicarle una tasa de descuento para determinar su valor actual. Este sería el valor actual. Y este sería el concepto de duración. ¿Qué implica acá? Que este flujo nosotros vamos a recuperar nuestra inversión acá en 4,5 años aproximadamente. Es el tiempo que lleva para recuperar nuestra inversión, llevando en cuenta los valores actuales. Estos son los valores actuales. Bueno, consecuentemente, en el GAP de duración, también en los libros de inglés habla de gaps, duración gaps, duration gaps. En este caso, el GAP de duración de gaps, su foco está en el valor económico del capital, o sea, en el patrimonio neto. Y lo importante acá es que se lleva en cuenta, ¿verdad?, los flujos de cajas, llevando en cuenta la oportunidad de ocurrencia, es decir, los flujos de caja a valores actuales. Bueno, ¿y cómo calculamos este DGAT? Habíamos dicho, ¿verdad?, que tanto el activo como el pasivo va a tener su propia, tenemos que calcular su propia duración. Y el DGAT sería, en este caso, la diferencia entre la duración del activo y la duración del pasivo. Lógicamente tenemos que introducir una corrección a la duración del pasivo, porque en la duración del activo no hay problema. La duración del pasivo nosotros tenemos que llevar en cuenta el porcentaje de participación del activo en el pasivo. Va a haber ahí una pequeña, no va a ser el total, ¿verdad? No va a ser el total de la duración, se va a multiplicar por el porcentaje. Vamos a suponer que el activo sea 1000, el pasivo 900, entonces esa duración del activo, la duración del pasivo sería en este caso 900 dividido 1000 por la duración del pasivo. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y así como en la parte de análisis de GAT, la duración del activo no va a coincidir con la duración del pasivo. Siempre va a haber una brecha o un gap de duración. Y en la medida que ese gap de duración sea, y eso podemos ver, ¿qué se puede presentar? Un caso sería, por ejemplo, que la duración del activo sea mayor que la duración del pasivo. ¿Qué pasaría acá si la duración del activo es mayor que la duración del pasivo? Un incremento de tasa de interés, en este caso, va a ser, en todos los casos, un incremento de tasa de interés hace que el valor presente se reduzca. En todos los casos, tanto para activo como pasivo. Esa es una regla que en un curso se ve, con un curso más intensivo se ve, ¿verdad?, con detalle, ¿verdad?, que la duración se calcula el valor actual y vamos a ver que hay un comportamiento inverso. Cuando la tasa de interés aumenta, el valor actual del activo o del pasivo cae. En este caso estamos suponiendo un incremento de tasa de interés. Eso implica que la duración del activo, que el activo y el pasivo van a caer. Pero acá nos dice que la duración del activo es mayor que la duración del pasivo. O sea, ¿qué implica esto? Que el activo va a caer más que el pasivo.
Si el activo va a caer más que el pasivo, entonces va a implicar una reducción del capital. Bueno, acá tenemos algunas reglitas, ¿verdad? Similar a lo que vimos para análisis de GAT. GAT positivo indica que los activos son más sensibles que los pasivos. Consecuentemente, cuando la tasa de interés aumenta, ¿qué implica esto? El activo va a caer más que el pasivo. Consecuentemente, el capital se va a reducir. Por otro lado, si nos encontramos frente a un de GAT negativo, como vimos, tanto el activo como el pasivo van a caer a un incremento de tasa de interés. En este caso, cuando hay aumento de tasa de interés, ¿qué van a hacer? Van a caer el valor de los activos y van a caer el valor de los pasivos. Pero como el pasivo es mayor, entonces va a tener un efecto negativo sobre el valor del capital. Bueno, esto es ir a los efectos de ir simplificando, ¿verdad? Acá tenemos el GAT de duración de un banco y aquí tenemos la forma de calcular el de GAT. Acá tenemos la duración del activo menos la duración del pasivo, pero acá tenemos el U. En este caso, este U sería el porcentaje del pasivo sobre el total del activo. ¿Y qué sería U? Entonces, el pasivo, el valor actual del pasivo dividido el valor actual del activo. Y de A sería la duración promedio de la duración del activo y de L la duración promedio del pasivo. Ahora podemos ver esto en este balance. Acá estamos teniendo, ¿verdad? Un valor, esto sería valores, en este caso, como la tasa de interés que cobra o se paga, la tasa de interés que se cobra o se paga, coincide con la tasa de mercado. Esto hace que el valor actual sea igual. ¿Qué implica esto? Acá tenemos un préstamo a 3 años que cobra 12% de interés. Pero como la tasa de interés de mercado, como la tasa de interés en este caso que cobra el banco es similar a la tasa de mercado, entonces este tiene un valor par de 700. No hay modificación acá. La misma cosa en el 8, en el siguiente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasaría con el valor de mercado si la tasa de interés permaneciera en forma, no variara? Como estamos viendo acá, esta es la tasa de interés y esta es la tasa de mercado. Como son iguales, el valor de mercado sigue siendo 700. Acá también son iguales, ¿verdad? Sigue siendo 200. También el pasivo se presenta en la misma situación. En este caso tenemos un activo de 900. Cero sería en este caso caja. Caja no es un activo sensible a la tasa de interés. No se lleva en cuenta, pero hay que considerar su valor. En este caso tenemos 1000 de activo, solamente que 100, su valor de mercado sigue siendo 100, ¿verdad? Bueno, el total activo en este caso es 1000. Esta sería la duración. Este préstamo comercial, que en principio tiene un vencimiento de 3 años, su duración es 2,69. ¿Cómo se calcula esto? Es decir, 700 multiplicado por 12% viene a ser 84. 84 es la tasa de interés para el primer año. Esta tasa de interés de 84 tenemos que descontar al 12%. Para el segundo año sigue siendo 84. Pero en este caso, 84, la oportunidad de ocurrencia en el segundo año y se descuenta al 12% elevado al cuadrado. Y en el tercer año vamos a seguir cobrando intereses de 84, pero el flujo ocurre en el tercer año y descontado a 1,12 elevado a la 3. Y por último vamos a recibir
el principal de este préstamo, que es 700 en el tercer año, ¿verdad? Y descontamos también el valor actual. Y aquí determinamos que la duración le viene a ser 2,69 años, no 3. Para los bonos, que en este caso tiene un vencimiento de 6 años, su duración es de 4,99 años. La duración ponderada, en este caso, sería 2,88. Bueno, lo importante acá, lo importante acá es ver que la duración ponderada del pasivo es 1,59 y la duración ponderada del activo es 2,88. Acá, aquí vamos a calcular el DGATS. O sea, nosotros en el activo teníamos un préstamo y teníamos una inversión, ¿verdad? Un préstamo de 3 años. En este caso, 700 dividido 1000 multiplicado por 2,69. Y 200 dividido 1000 multiplicado por 4,99. Entonces la duración promedio es 2,88. Esto es lo que calculamos acá, ¿verdad? Este 2,88 sale de esta forma. Es el ponderado. Y para el pasivo, el primero era 620 dividido 920 por 1, que era la duración, más 300 dividido 920 por 2,81, y tendríamos un ponderado de 1,59. Esto es lo que vimos acá. Bueno. Bueno, consecuentemente, para ir ganando un poquito de tiempo, ¿verdad? Vemos que en este caso el de gas sería 2,88, que sería la duración promedio de los activos menos la duración promedio del pasivo. Pero el pasivo, como vimos, se tiene que corregir por la participación que tiene el valor del pasivo, valor actual del pasivo sobre el valor actual del activo. O sea, 1,42. O sea, acá tenemos lo que se llama un DGAT positivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este DGAT positivo? Tenemos más activo sensible a la tasa de interés que pasivo. Y es 1,42. O sea, que la duración promedio del activo es mayor que el pasivo. Entonces, si hay aumento de tasa de interés en el mercado, ¿qué va a implicar? Que tanto los activos como los pasivos se van a reducir su valor actual. Pero, lamentablemente acá los activos van a caer más. Consecuentemente va a tener un efecto negativo en el capital. Bueno, acá para simplificar nosotros vemos, ¿verdad? Vemos acá que en este caso, cómo se determina el impacto en el patrimonio. Y acá tenemos, como calculamos acá, nuestro DGAT es 1,49, se multiplica por 1000, ¿verdad? Y por la tasa de interés del 1% dividido 1,10. 1,10% viene a ser la tasa de mercado. Y el impacto sería en este caso 12,90. O sea, que por una variación de tasa de interés, nuestro capital se va a reducir en 12,90. Vamos a ver cuánto era nuestro capital. Nuestro capital era 80. De 80, este 80 que estaba al inicio, por una variación de tasa de interés, se va a reducir en 12,80. Imagínense el impacto que tiene, ¿verdad? De 12,80 sobre 80, ¿cuánto cae? 12, es una cifra por 12,90 dividido 80. 12,90 dividido 80. 12,80 dividido 80. 16%. ¿Qué significa esto? Hubo solamente, aquí estamos probando, ¿verdad? Con una variación de tasa de interés del 1%, y a consecuencia de ese DGAT positivo de 1,42, esa variación del 1% hace que el capital se deteriore en casi 16%. Es bastante. Bueno,
tenemos otro, ya que estamos teniendo, ya estamos teniendo problemas de tiempo, ya pasamos. Entonces, lo que vimos hasta ahora viene a ser entonces el modelo utilizado para medir riesgo de tasa de interés para las operaciones tradicionales. Vimos, ¿verdad? Un enfoque que se basa en un modelo que se llama modelo de repreciación, comúnmente, ¿verdad? Que utiliza principalmente datos contables. Y como vimos, ¿verdad? Eso era fácil de obtener, fácil de calcular, pero tenía muchísimos problemas. Y básicamente ese modelo de análisis de GAT calculaba el impacto, ¿verdad? El impacto de la variación de tasa en la ganancia. Es una medida de corto plazo. Por otro lado, tenemos una medida de largo plazo que es el GAT de duración. ¿Y qué calculaba? Calculaba el impacto de la variación de tasa sobre el capital. Pero se utilizaba otro supuesto. Se trabaja con valores de mercado y se utiliza, en vez del plazo, se utiliza la duración. Bueno, hay otros modelos más sofisticados, ¿verdad? Uno de esos modelos que sería en este caso simulaciones dinámicas. Habíamos dicho que en nuestro modelo de GAT no había, se partía de la base de que los saldos, es decir, no habría variación del total de activos y pasivos. Es decir, el banco no tendría crecimiento, ¿verdad? Y lo único que y que las tasas, ese porcentaje de variación o el shock que se le aplicaba, afectaba de igual a los activos como a los pasivos, ya que trabajaba sobre el valor de la brecha, que es la diferencia de activos y pasivos. Entre tanto, en simulaciones más complejas, lo que se hace es, muchas veces, va a hacer variar tanto las tasas futuras como también suponer, ¿verdad? un incremento o una reducción de las actividades de la entidad y también llevar en cuenta el comportamiento de los clientes. ¿Qué significa comportamiento de los clientes? Que los clientes pueden anticipar el pago, que los clientes se pueden atrasar en pagar los préstamos, que los clientes pueden decidir renovar o no los depósitos. Todas esas cosas se llevan en cuenta en las simulaciones dinámicas. Bueno, antes de pasar a las preguntas, yo aquí lo que pueden ver ustedes, ¿verdad? Que acá estamos haciendo una rápida revisión, ¿verdad? Una rápida revisión de estos dos modelos, los supuestos sobre los que se basan. Y básicamente nosotros vivimos acá en la parte, nos limitamos mucho en la parte conceptual y mostrar solamente algunos ejemplos, ¿verdad? Esto implica que hace falta, ¿verdad?, practicar, saber hacer. Y muchas veces eso no es suficiente. Saber hacer, y muchas veces uno tiene que tener también la posibilidad de recibir una pequeña ayuda cuando uno en la práctica se tranca, ¿verdad?, para poder poner eso en el día a día. Entonces, eso es importante llevar en cuenta. Bueno, para terminar, acá tenemos entonces lo que habíamos mencionado, ¿verdad?, en términos de conclusiones, que tenemos estos dos modelos, ¿verdad?, que afectan exclusivamente a las operaciones de bancos, ¿verdad?, o sea, las operaciones tradicionales. Y lo importante que es en ese documento que le mencioné al inicio, ¿verdad?, que son los principios básicos para la administración del riesgo de tasa de interés del 2004, habla bastante
es muy claro con respecto a la posibilidad que tienen los reguladores de muchos países, ¿verdad?, de exigir capital adicional por riesgo de tasa de interés de las operaciones tradicionales. Esto ya es una realidad, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, ellos hay una exigencia y en muchos países de Europa entonces exigen capital adicional por riesgo de tasa de interés por operaciones tradicionales. Aquí en Paraguay ahora nosotros no tenemos capital adicional por riesgo de tasa de interés. Menos aún tenemos aún capital adicional por riesgo de mercado por operaciones de trading. Estamos un poquito atrasados. Estamos prácticamente a 1988. Casi no sé cuántos años, casi 30 años de atraso en términos normativos. Bueno, otra cosa importante acá es importante comenzar a mirar un poquito la bibliografía que existe, ¿verdad?, sobre este tema. Yo trabajé para preparar este material, trabajé bastante con este modelo que se llama Principio para la Administración y Supervisión del Riesgo de Tasa de Interés de 2004. En mi libro básico, ¿verdad? Esto ya utilicé cuando estaba estudiando en la Getulio Vargas, ¿verdad?, que en este caso este libro Koch, ¿verdad?, y ahora están por cerca de la edición 8. Allí básicamente capítulos 6, 8 y 9 son capítulos que se utilizan. Estos capítulos este capítulo 6 se refiere a la parte de evaluación de instrumentos. Capítulo 8 se refiere al análisis de GATT. Y capítulo 9 al análisis de GATT de duración. Y otro libro interesante que encontré también es el libro de Marrenson, ¿verdad? Estos son libros que, de un libro de 2002, son libros que uno puede inclusive comprar, ediciones. Los libros más nuevos son carísimos, ¿verdad? Están más de $200, pero uno puede encontrar libros de ediciones anteriores a $3 y compañía. Lo único que uno paga ahí prácticamente es el frete, ¿verdad? El de Morris, yo compré no hace poco, compré por $9. Ahora, este Timothy ya tenía, ¿verdad? Y hay libros muy baratos sobre esto. Y principalmente esto hay que bajarlo, ¿verdad? Bueno, acá hay los que no leen, no son muy familiarizados con el inglés, ¿verdad? Como yo solamente leo con mucho sacrificio. Entonces lo que hago normalmente es primeramente leer un material similar a esto en español para poder más o menos entender lo que está queriendo decir. Para eso existe este mismo documento, ¿verdad? La primera edición de este documento fue en 1997, y ese está traducido en español. Entonces pueden leer eso, no es completo, ¿verdad? Porque esa cuestión de exigencia de capital por riesgo de tasa de interés ya aparece en la versión del 2004. Ahora, en este caso entonces voy a pasar aquí me está avisando, ¿verdad?, que no existe preguntas. No existe preguntas. Y que no existe preguntas. Voy a... Bueno, y para terminar entonces, el próximo jueves, en este mismo horario, vamos a hablar sobre un tema muy importante que sería precio de transferencia de fondos. Ubíquense en la situación. La mayoría de nuestras entidades financieras tienen cientos de sucursales. ¿Y cómo evaluamos esas sucursales? Si nosotros nos vamos por el sistema de evaluación tradicional, la cuenta de resultados, o sea, intereses cobrados versus intereses pagados, vamos a encontrarnos que vamos a cometer alguna injusticia, porque hay entidades que prestan más que lo que calzan, y otras entidades que calzan más de lo que prestan.
Entonces, esto, al que calza hay que también premiarlo, porque la entidad necesita de esos fondos. Para eso se utiliza lo que se llama precio de transferencia. Eso es un tema fundamental que está muy relacionado a la administración del riesgo de tasa de interés. Es un tema muy relacionado a la administración del riesgo de tasa de interés y básicamente es los bancos más desarrollados, las entidades más desarrolladas, es un instrumento que se está utilizando ahora para justamente hacer una evaluación del desempeño de las sucursales. Es básicamente para eso. Entonces nos vemos el próximo martes a las 14:30 horas. Yo le estoy remitiendo ahora unos emails, ¿verdad? Relacionados a algunos artículos que estamos publicando en nuestra página web, ¿verdad? Estamos remitiendo en forma, todo este mes vamos a dedicarnos a remitir artículos relacionados a la administración del riesgo de tasa de interés de las operaciones tradicionales. ¿Esto es por qué? Porque estamos teniendo un curso, ¿verdad? El 23-24 de marzo relacionado a la administración del riesgo de tasa de interés de las operaciones tradicionales. Ahora, posteriormente a ese curso vamos a remitir artículos relacionados a la administración del riesgo de mercado. Ya saben por qué, porque también en abril tenemos un curso sobre riesgo de mercado. Ahora, ¿por qué dividimos estos cursos? Porque queremos profundizar en estos temas. Es decir, normalmente un curso de riesgo de este tipo, ¿verdad? Principalmente la parte de administración de riesgo de tasa de interés. La parte de matemática financiera representa un porcentaje muy importante, porque ustedes habrán visto ahí, negocio de valor actual, duración, uno tiene que manejar, estar tranquilo con eso. Y esto nos lleva básicamente casi, no un día, ¿verdad? Pero forzando ahí, terminamos a las 3 de la tarde. Después comenzamos con los otros temas. Pero uno dominando eso, la parte de matemática financiera, la parte de los modelos es muy fácil. La cuestión de los modelos uno trata en menos de 15 minutos. Acá habrán visto ustedes esos modelos, ¿verdad? De análisis de GAT y análisis de duración, que no es complicado. Esa cuestión de modelos es muy fácil. Y independiente también la parte de riesgo de mercado, por otro lado, como bien ven ustedes, se aplica a las operaciones de trading. Y el modelo básico ahí es el valor de mercado. Y ese ver o valor de mercado o el valor en riesgo es básicamente una aplicación de las estadísticas. 90% es estadística en ese curso. Entonces, si unimos estos cursos, prácticamente vamos a pasar dos días y medio limitados a los fundamentos, ¿verdad? Y no vamos a tener tiempo para ver la parte práctica. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Gracias.